Buenas noches, estimadas y estimados participantes. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor Yuri Alejandro Chessman Olechea, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos a todos y todas los participantes a este módulo Martes Electoral Internacional. En especial a nuestro conferencista, abogado José Villalobos Campano, que es docente en nuestra Escuela Electoral, que en esta oportunidad disertará el tema Nuevas reglas sobre financiamiento de partidos y campañas electorales. Un tema de muy actualidad, muy vigente, y esperemos que sea de su completo agrado y expectativa. Debo agregar que es todo un honor tenerlo a nuestro expositor, a nuestro conferencista, así es que para continuar debo señalar que reciban siempre un afectuoso saludo, un cordial saludo en nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Postigo, y de la escuela propia y todos sus integrantes y colaboradores. Así es que esta versión de Martes Electoral utiliza nada menos que las tecnologías y creo que esto nos está acercando un poco más. Tenemos participantes en las últimas ediciones de los 25 departamentos del país. Es decir, la gestión descentralizada del conocimiento que está dando en plenitud en la escuela electoral. Tenemos nada menos que interesados, profesionales, estudiantes, docentes, que quieren conocer un poco más de temas electorales. Nuestra labor, nuestra finalidad como escuela electoral está enfocado a eso, en capacitar a nada menos que los operarios del sistema electoral. En esta oportunidad tenemos un docente de lujo, un conferencista de lujo, nada menos que José Villalobos Campano, así que procedo con la ceremonia. Katy. Gracias, doctor Chessman. El día de hoy, como indicó el doctor Chessman, tenemos el agrado de contar con la presencia en esta sesión virtual del abogado José Villalobos Campana, quien estará a cargo del presente módulo de martes electorales. Antes de dar inicio, daré a conocer su hoja de vida del expositor. Abogado de profesión, con maestría en Derecho Constitucional y estudios de máster en Derecho Electoral en la Universidad Castilla-La Mancha. Laboró en el Jurado Nacional de Elecciones en distintas gerencias y colaboró en la implementación del Infogop y diseñó e implementó como secretario técnico el proyecto Voto Informado. En la Oficina Nacional de Procesos Electorales se desempeñó como asesor legal en la Jefatura Nacional y Gerencia de Educación Electoral. Ha sido secretario general de la Municipalidad Metropolitana de Lima y miembro de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Forma parte del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral de Latinoamérica. Ha participado en diversas misiones de observación electoral. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, Democracia y Gestión Pública. Previamente a la disertación del expositor, quiero resaltar algunas indicaciones importantes para el desarrollo de la presente sesión. Como punto número 1, todos los asistentes que deseen el derecho de constancia de participación deberán estar debidamente identificados, es decir, con nombres y apellidos completos, y permanecer durante todo el evento. Asimismo, por motivos de tiempo y orden, quienes decidan preguntar deberán realizarlo en forma breve, a través del chat de esta plataforma, el cual será habilitado, la cual cuenta con un espacio también de preguntas y respuestas, que serán respondidas por nuestro expositor cuando finalice la exposición o, de ser el caso, anunciadas por mi persona. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a nuestro expositor para que inicie su disertación. Doctor Villalobos, adelante. Muchas gracias, Katia. Doctor Yuri Chessman, mi saludo, mi agradecimiento por haberme invitado a disertar esta noche con todos los interesados en este tema interesante que es nuevas reglas sobre el financiamiento y campañas electorales. Hace muchos años que se viene implementando en el Jurado Nacional de Elecciones los famosos martes electorales, y para mí es la primera vez que voy a participar de manera virtual. Creo que estamos llevando a más de 500 personas, es una grata experiencia, creo que ya hay más, así que vamos a ver, vamos a tratar de compartir con todos algunas reflexiones sobre lo que es el financiamiento de las campañas, el nuevo marco legal que se acaba de aprobar, el sábado se publicó en El Peruano, así que voy a explicar cuáles son estos cambios sustanciales al financiamiento. En primer lugar, quiero hacer unas definiciones conceptuales para que nos ubiquemos bien en el tema, ¿no? Se denomina, ¿me escuchan bien? Sí, ¿no? Se
denomina financiamiento de los partidos políticos al conjunto de recursos económicos que se utilizan para que estos puedan cumplir con sus diversos fines y objetivos que están previstos en el artículo 2 de la llamada Ley de Organizaciones Políticas, o antes denominada Ley de Partidos. Es decir, financiamiento de los partidos son todos los recursos económicos que los partidos van a utilizar para desarrollar o llevar a cabo sus actividades, incluidas las actividades de campaña. La fuente del financiamiento partidario puede ser de origen público o puede ser de origen privado. Cuando nos referimos a la fuente de financiamiento pública, estamos hablando de aquellos recursos que el Estado destina para la financiación directa o indirecta de los partidos. Así es, el Estado financia a los partidos. Cuando nos encontramos ante un financiamiento público directo, es decir, en qué momento el Estado financia directamente al partido, por ejemplo, cuando se le asigna un dinero, unos recursos económicos a los partidos que han entrado al Congreso, que han obtenido bancadas, en función a los votos que han obtenido. En cambio, el financiamiento público indirecto es el que se realiza cuando el Estado indirectamente financia al partido con algún servicio, como por ejemplo la franja electoral. La franja electoral que se brinda a través de la OMPE, y lo vamos a explicar más adelante, es un beneficio para todos los partidos que compiten en las elecciones. El Estado no les da el dinero, sino el Estado contrata espacios en radio y televisión y ahora en redes sociales y los distribuye entre los partidos competidores. Ese es el financiamiento público indirecto. En el caso del financiamiento público, perdón, en el caso del financiamiento privado, estamos viendo a aquellos recursos, sobre todo de las cuotas y aportes que dan los afiliados a los partidos, o los aportes que cualquier persona natural podría otorgar a un partido. Pero también son parte del financiamiento privado los productos de las actividades propias, por ejemplo, actividades académicas que podría ser, actividades proselitistas, que ahora vamos a explicar de qué se trata, que también podrían generarle algunos ingresos. Igual los partidos podrían obtener créditos tanto del sistema financiero como de cualquier persona, pueden recibir legados, es decir, no es una herencia, sino es un legado, algo similar, y en general cualquier prestación en dinero o especie que obtengan. Eso es parte entonces de lo que es el financiamiento privado. Luego tenemos lo que son las campañas electorales o la campaña electoral. ¿A qué se define campaña electoral? Es aquella que realizan los partidos políticos para buscar comunicar sus programas y sus ideas, para movilizar a sus simpatizantes y sobre todo para influir en la población a fin de que voten por sus candidatos. Entonces, pero para que los partidos políticos realicen su campaña electoral requieren dinero. La campaña electoral requiere ser financiada y ahora vamos a ver cuáles esas reglas o esa nueva regulación que establece cómo es que los partidos financian sus actividades propias partidarias y sobre todo cómo es que se va a financiar la campaña electoral de las elecciones generales 2021 que ya está en marcha. El marco jurídico del financiamiento de los partidos lo encontramos en la Ley 28094, llamada ahora Ley de Organizaciones Políticas, pero que nació como Ley de Partidos Políticos. Esta ley ha sufrido algunas modificaciones respecto al capítulo 6 del financiamiento de los partidos, a través de la Ley 30.689, a través de la Ley 30.905, que reformó el artículo 35 de la Constitución, prohibiendo a partir del referéndum del 2018 que los partidos políticos y los candidatos contraten publicidad en radio y televisión con financiamiento privado. Y la última ley que ha modificado sustancialmente el capítulo 6 del financiamiento de los partidos
es la ley 31046, que fue publicada en el Diario Peruano el sábado recién, el sábado último. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre las principales innovaciones que trae esta ley 31046, que modifica, como dije, todo el capítulo del financiamiento partidario de la Ley de Organizaciones Políticas. Mi exposición va a tratar de hacer un marco comparativo entre lo que estaba establecido en la Ley 28094 y lo que ahora establece la ley 31046, que modifica la Ley de Organizaciones Políticas. La primera modificación importante la encontramos en el artículo 29, que habla sobre el financiamiento público directo. ¿Qué modificación sustancial encontramos aquí? Primero que ustedes escucharon al inicio cuando señalé que el financiamiento público directo es aquel que el Estado realiza entregándole dinero en efectivo a los partidos que han obtenido representación en el Congreso. Pues bien, ese financiamiento se divide en 50%, el 50% del financiamiento público directo que reciben los partidos que tienen representación en el Congreso, se utiliza para gastos ordinarios del partido, es decir, para que el partido pueda funcionar, gastos administrativos, para adquirir inmuebles, mobiliarios y otros fines o bienes necesarios para atender las actividades partidarias. Incluso ahora, la modificación a la ley le permitirá a los partidos que obtienen financiamiento público directo tratar personal y servicios directos para el funcionamiento del partido. El otro 50%, la otra mitad, digamos, de este financiamiento público, estaba destinado exclusivamente para ser utilizado en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas. Ahora se ha hecho una modificación y se ha establecido que este porcentaje del financiamiento público además podrá ser invertido en actividades orientadas a los procesos electorales, es decir, estas actividades de formación, capacitación e investigación que no se hacían en el contexto de la campaña electoral porque estaba prohibido, ahora sí se podrán hacer o podrán estar orientadas a los procesos electorales e involucrarán, dicen, la realización de encuestas, desarrollo de sistemas informáticos o herramientas digitales. He aquí la primera observación que yo tengo a esta ley, a esta modificación. ¿Por qué? Porque en un principio esta ley buscaba el fortalecimiento de los partidos, dándole dinero para que realicen labores de capacitación, de formación, para tener mejores cuadros políticos. Sin embargo, ahora el Congreso lo que ha hecho es meter una trampa a la norma para poder gastar ese dinero en la campaña electoral y sobre todo pagar sus encuestas electorales. Eso lo que va a hacer es un trato discriminatorio porque solo hay 9 partidos en el Congreso que tienen financiamiento y como saben hay 24 partidos, es decir, va a haber 15 partidos que no tendrán financiamiento del Estado para pagar sus encuestas y hay una desigualdad. La segunda modificación que trae esta nueva ley sobre el financiamiento está en el artículo 30. Este artículo 30 habla sobre el financiamiento privado. En el artículo 30 ustedes encuentran todos los elementos que son considerados parte del financiamiento privado. Hablamos de las cuotas y contribuciones en efectivo, en especie, que puede recibir un partido de una persona natural, no de empresas, por un tope de 120 unidades impositivas tributarias al año. Ojo que una persona, un partido te podría dar este año hasta diciembre 120 UITs y en enero, en el primer trimestre, te podría dar otros 120 UITs. El tema es que dentro del año, el ejercicio anual, ese aporte no supere las 120 unidades impositivas tributarias. Luego, en el literal B de este artículo, establece que es parte del financiamiento privado los ingresos que obtienen los partidos por la realización de actividades proselitistas. ¿A qué se refiere este literal? A las actividades proselitistas, llámese una cena, una rifa, un cóctel, alguna actividad social que realiza el partido donde se venden las tarjetas para que la gente participe y de esa manera done al partido un dinero.
En la ley estaba establecido, antes de la modificación, que en esas actividades proselitistas los partidos podían captar hasta 250 unidades impositivas tributarias por cada actividad. Ahora se ha disminuido esa cantidad. Ahora los partidos por actividades proselitistas solo pueden captar 100 unidades impositivas tributarias por actividad, es decir, por cada cena, por cada cóctel. Pero además, la innovación de esta ley, lo positivo, es que el partido deberá informar a la OMPE 7 días antes de la realización de esta actividad para que la OMPE pueda efectuar la supervisión, es decir, constatar de que efectivamente esa cena, ese cóctel se ha llevado a cabo y no ha sido utilizada para el famoso pitufeo, donde con el cuento de que se estaban llevando a cabo estas actividades, se llenaban recibos de aportes de personas que nunca habían ido a esta actividad. Ahora la OMPE lo va a supervisar. Entonces la OMPE va a identificar a los aportantes. Pero además, una innovación que tiene esta ley, que iba a ser mucho mejor, pero bueno, ha quedado en 25%, es que todo aporte privado que se haga en dinero, que supere el 25% de una OIT, la OIT está en 4.200 soles, es decir, todo aporte de dinero que supere los 1.050 soles deberá realizarse a través del sistema financiero, es decir, a través de los bancos, o las cooperativas o las cajas. La ley anterior establecía que solo los aportes que superaban la UIT, los 4.200 soles, recién se hacían a través del sistema bancario. Ahora se ha reducido el monto y por lo tanto los partidos solo pueden recibir fuera del sistema financiero de cada persona hasta 1.050 soles. Más de 1.050 soles es obligatoriamente efectuado a través del sistema financiero, a través de las cuentas bancarias. Las entidades bancarias deben identificar al que efectúe los depósitos, no es que se reciban depósitos anónimos. Luego tenemos la modificación al artículo 30A de la Ley de Organizaciones Políticas, que regula los aportes para candidaturas distintas a la presidencial. Esto es muy interesante que lo tomen en cuenta. Así como el partido político recibe un financiamiento para el partido y para la campaña presidencial, ojo, el financiamiento de la campaña presidencial no lo recibe el candidato presidencial, sino lo recibe el partido a través de un tesorero. En el caso de los candidatos al Congreso, Parlamento Andino y en elecciones subnacionales para los candidatos a gobierno regional y alcaldías, pueden recibir directamente aportes para su campaña. Candidatos distintos al presidencial, candidato al Congreso, ahora que estamos en elecciones generales, los candidatos al Congreso y los candidatos al Parlamento Andino pueden recibir financiamiento que no exceda de hasta 50 unidades impositivas tributarias por aportante. Ojo, no se puede recibir financiamiento de empresas, sí de personas naturales, hasta 50 UITs. La ley había establecido antes que podía recibir hasta 60 UITs por aportante, se ha disminuido ahora a 50 UITs. Igual que en el artículo anterior, el candidato al Congreso, al Parlamento Andino, que reciba aportes superiores a 1.050 soles en efectivo, tiene que hacerse a través de la cuenta bancaria de la campaña. No puede recibir más de 1.050 soles en efectivo. Si el aporte es menor a 1.050 soles, sí lo recibe en efectivo, y tiene que entregar un recibo al aportante donde se identifica a esta persona que está aportando. Ojo que los gastos, los ingresos y gastos que efectúen los candidatos deberán ser informados a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios a través de los medios que ella disponga y en los plazos señalados en el artículo 34 de la ley. En la elección anterior, hasta la elección anterior, que fue el 26 de enero para el Congreso Extraordinario, el plazo para hacer este informe o este reporte a la OMPE era de 15 días hábiles luego de concluido el proceso electoral.
electoral. Ahora no va a ser 15 días hábiles después del proceso electoral, sino que va a haber 2 fechas en las cuales los candidatos van a tener, al igual que los partidos, reportar a la OMPE sobre los ingresos y gastos de la campaña. La OMPE va a precisar, va a establecer que al menos uno de los reportes sea durante la campaña electoral. Al menos uno de esos reportes va a tener que ser dentro de la campaña electoral. Luego tenemos una modificación al artículo 30b de la ley. Habla sobre el aporte inicial y actividad económica financiera de las alianzas. Los partidos que integran una alianza deben informar a la OMPE sobre el monto inicial aportado a la alianza y la procedencia de los fondos en el plazo que la OMPE establezca. Hoy se ha establecido que los partidos políticos que quieran hacer una alianza tienen plazo hasta el 12 de octubre para presentar su solicitud al registro de partidos de inscripción de alianza electoral. Una vez que presenten esta solicitud, como máximo el 12 de octubre, su procedimiento de inscripción deberá seguir su curso y como máximo la inscripción de la alianza deberá haber concluido el 29 de octubre. Y es ahí en el acta de constitución de la alianza donde se establecen los montos con los cuales los partidos van a aportar a la alianza. Y esos aportes, la procedencia de esos aportes deben ser comunicados a la OMPE cuando en el plazo que ésta va a establecer. Luego tenemos una modificación al artículo 31 de la ley sobre las fuentes de financiamiento prohibidas. Les recuerdo que esta ley ya establecía que son fuentes prohibidas los dineros que pudieran venir de entidades de derecho público, empresas de propiedad del Estado con participación de este. Es decir, el Estado, bajo ninguna de sus entidades, puede aportar a las campañas. Tampoco las iglesias, confesiones religiosas de cualquier denominación o credo, sean católicas o no católicas, no pueden aportar a las campañas. Las personas jurídicas con fines de lucro, ya sean nacionales o extranjeras, las empresas, no más Odebrecht, ya no pueden aportar a las campañas. Tampoco lo podían antes, salvo el porcentaje permitido de 250 UITs, pero los aportes que hicieron se excedió esa cantidad y además que eran, digamos, con dinero nada transparente, ¿no? Pero ahora las personas jurídicas, las empresas, no pueden aportar ni un solo a las campañas. Tampoco pueden las personas jurídicas nacionales sin fines de lucro. ONGs, asociaciones peruanas no pueden aportar a las campañas. Las personas naturales o jurídicas extranjeros sin fines de lucro no pueden aportar a las campañas, salvo que ese aporte esté exclusivamente destinado a formación, capacitación e investigación. ONGs extranjeras podrían aportar a las campañas, pero este dinero debe ser exclusivamente para formación, capacitación e investigación. Y ojo, las personas condenadas con sentencia consentida ejecutoriada o con prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, por corrupción, tráfico de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado, que es lo que ahora se ha incorporado, no pueden aportar a las campañas hasta 10 años después de cumplir la pena. Pero ojo, acá se está estableciendo que el Poder Judicial, bajo responsabilidad, deberá poner a disposición de los partidos, de la OMPE y de las entidades del sistema financiero un portal digital oficial que contenga la información de las personas que se refiere el literal F del artículo 31. ¿Podrá el Poder Judicial poner a disposición de los partidos de la OMPE la información de todas las personas que están condenadas por esos delitos o que tienen prisión preventiva? Ojo que si este sistema no se implementa, el partido no se hace responsable por haber recibido aportes de personas condenadas porque el Poder Judicial no implementó esta plataforma de información. También está prohibido definitivamente las fuentes anónimas de cuyo origen se desconozca, ¿no? Si es anónima no se sabe pues su origen. Entonces no se pueden recibir aportes anónimos de ningún tipo. Luego tenemos la modificación al artículo 32 de la ley sobre la administración de los fondos del partido. Ojo, la recepción y el gasto de los fondos partidarios son competencia y responsabilidad exclusiva del tesorero. Entonces,
Los tesoreros, las organizaciones políticas están obligadas a abrir cuentas, las cuentas necesarias en el sistema financiero nacional, es decir, no solo una cuenta, pueden abrir más de una cuenta en varios bancos, las que necesiten. Y la innovación de esta ley, lo positivo de esta ley, es que se abre la cuenta, no hay estas cuentas de los partidos no tendrán secreto bancario, la OMPE tendrá acceso a esas cuentas para ejercer su función supervisora. Entonces, las cuentas que los partidos abran para recibir el financiamiento están abiertas a la OMPE. La OMPE tendrá acceso a ellas. Luego tenemos modificaciones en el artículo ya 34 que habla de la verificación que se debe seguir a las cuentas de los partidos. Habla que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, desde dentro del plazo de 6 meses, contados desde la recepción de los informes que deben presentar los partidos, va a pronunciarse bajo responsabilidad sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras y contables y, de ser el caso, dispone el inicio de los procedimientos sancionadores. En el numeral 34.5 de la ley se está estableciendo que los partidos y los movimientos, en este caso elecciones generales, solo los partidos políticos y las alianzas que se conformen, y los candidatos o sus responsables de campaña, en este caso no el candidato presidencial, porque el responsable de la campaña presidencial es el tesorero en cuanto al tema contable. En el caso del candidato al Congreso y al Parlamento andino, el candidato es el responsable de su campaña o puede nombrar a un responsable. Pues estos responsables o los candidatos presentan en 2 entregas obligatorias la información financiera de los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral. La OMPE va a establecer esos plazos para que al menos una de esas entregas sea durante la campaña electoral como control concurrente, y no como era antes, que recién los partidos estaban informando, por lo menos en la última elección y en la elección regional y municipal, recién informaron 15 días después de concluida la elección, y los electores nunca nos enteramos, por lo menos antes de votar, de cómo es que se financiaban los partidos. Además, se faculta a la OMPE a pedir información de entidades públicas y privadas para hacer la supervisión del financiamiento. Estas entidades bajo responsabilidad, salvo las excepciones de la Ley de Transparencia y acceso a la información y la Ley de Protección de Datos, están obligados a dar la información que la OMPE les requiera. Asimismo, en caso de la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentre realizando una investigación sobre una persona natural o jurídica, podrá solicitar información sobre su posible participación como aportante de alianzas u organizaciones políticas. La OMPE deberá entregar dicha información en un plazo de 30 días a la UIBF. La OMPE además deberá poner al servicio de los partidos un portal digital de financiamiento para el registro, uso y envío de información financiera señalada en la ley y en el reglamento que deberá aprobar OMPE sobre el financiamiento. Es decir, todos los reportes que va a hacer los partidos y los candidatos tendrá que hacer en una plataforma digital que la OMPE va a poner al servicio. Respecto a los libros contables, se está estableciendo en el artículo 35 que estos libros contables deben ser conservados durante 10 años después de realizadas estas contabilidades. Luego de eso ya se pueden anular o eliminar. ¿Bien? Ahora vayamos al catálogo de infracciones, que es también una modificación sustancial a lo que establecía el artículo 36 de la Ley de Organizaciones Políticas. Se siguen manteniendo las infracciones leves, graves y muy graves. ¿Cuáles son infracciones leves? Atentos con eso. Primero, no contar con una cuenta en el sistema financiero. Partidos y candidatos deberán abrir una cuenta en el sistema financiero en el plazo que establezca el reglamento de la OMPE. También es una falta leve carecer de un tesorero con poderes vigentes inscrito en el registro de partidos políticos. Es decir, tiene que estar actualizados los poderes del tesorero del partido, si no se incurre en una falta leve. Y también es una falta leve llevar libros contables con un retraso mayor a 90 días calendario. Es decir, los tesoreros de los partidos deben tener al día los libros contables. Luego constituirán infracciones graves. Primero, no expedir el recibo de aportaciones recibidas en efectivo o en especie
conforme a lo previsto en el artículo 30 de la ley. Como dije, cualquier aporte de dinero superior a 1.050 soles va por la cuenta bancaria. Pero si el aporte es menor a 1.050, 1.000 soles, 500 soles, 100 soles, 1 sol, tiene que el partido, en este caso el tesorero, o si es el candidato al Congreso o al Parlamento andino, o su responsable de campaña, expedir un recibo al que ha aportado esa cantidad menor al 25% de la UIT, identificando al aportante. También es falta considerada grave no informar sobre la relación de los aportantes de las actividades proselitistas. Los famosos cócteles o cenas donde se va a poder captar hasta 100 UITs, tenemos que tener la relación, identificar a los aportantes y esa información comunicarla a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. Falta grave también será recibir aportes en efectivos superiores al 25% de la UIT fuera del sistema financiero, es decir, recibirlo en efectivo. Si recibes más de 1.050 soles en efectivo, estás cometiendo una falta grave. Recibir aportes mayores a los permitidos de la presente ley es una falta grave. ¿Cuánto puede recibir un partido? 120 UITs. ¿Cuánto puede recibir un candidato? 50 UITs. Es falta grave no llevar libros de contabilidad, no subsanar las conductas que generen sanciones por infracciones leves en el plazo que le otorgue la OMPE. ¿Y cuáles van a ser las infracciones muy graves? Por ejemplo, recibir aportes o efectuar gastos a través de una persona distinta al tesorero o suplente de los tesoreros descentralizados. Solo el tesorero puede recibir aportes o efectuar gastos o efectuar los gastos del partido. Si lo hace una persona distinta al tesorero titular o suplente o de los tesoreros descentralizados, estamos cometiendo una falta muy grave. También será una falta muy grave no presentar los informes sobre los aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados durante la campaña en el plazo establecido por la OMPE. Y será una falta muy grave en caso de que una alianza electoral no informe a la OMPE sobre el aporte inicial de las organizaciones políticas que la constituyen. Es decir, ni bien se constituye la alianza, se tiene que informar a la OMPE sobre los aportes iniciales para la campaña, de lo contrario la alianza habrá infringido la norma y habrá cometido una falta muy grave. También es una falta muy grave incumplir con presentar la información financiera anual en el plazo previsto en la ley, recibir aportes de fuente prohibida, por ejemplo, de fuentes anónimas, de quienes están condenados, recibir dinero de empresas, son aportes prohibidos, son falta muy grave, contratar en forma directa o indirecta propaganda electoral en radio y televisión. Esa es una falta muy grave. Los partidos y los candidatos ya no pueden contratar espacios en radio y televisión. Las empresas de radio y televisión no pueden contratar con estos partidos y estos candidatos. Y también será falta muy grave utilizar el financiamiento público directo para fines diferentes a los señalados en el artículo 29 y no subsanar las conductas que generen sanciones por infracciones graves en el plazo otorgado por la OMPE también es una falta muy grave. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones están en el artículo 336A. Por la comisión de infracciones leves, la multa será no menor de 5 ni mayor de 15 unidades impositivas tributarias, es decir, sanciones pecuniarias. Por la comisión de infracciones graves, la multa será no menor de 16 ni mayor de 30 UITs. En el caso de las infracciones previstas en el artículo 36, inciso B, numerales 3 y 4, la multa será el monto equivalente al exceso sobre el tope legal o el íntegro del aporte recibido indebidamente. Por ejemplo, si recibes 200 UITs cuando solo puedes recibir 120, entonces la multa será equivalente a ese aporte de 200 que has recibido indebidamente. Finalmente, por la comisión de infracciones muy graves, la sanción será una multa no menor de 31 ni mayor de 100 unidades impositivas tributarias, pero además si el partido tenía derecho al financiamiento público directo, lo va a perder. Las multas impuestas a las organizaciones políticas y a las personas jurídicas por las infracciones a las normas sobre financiamiento serán cobradas coactivamente. Esa es una innovación de la ley. La OMPE no tenía cobranza coactiva, ahora las va a poder cobrar coactivamente y constituirá recursos del Tesoro Público que deben ser utilizados para el financiamiento público directo e indirecto que se otorga a los partidos. Es decir, las multas que se cobren servirán para
financiar a los partidos. ¿Cuáles son los efectos de las sanciones? Acá se han aumentado o se han puesto más efectos. De verificarse que el partido es reincidente en el incumplimiento de las sanciones que constituyen infracciones graves o no se les pueda cobrar, la OMPE le notifica la pérdida del financiamiento público directo e indirecto y le otorga un plazo de 12 meses para subsanar. Si dentro del plazo de 12 meses el partido no subsana estas sanciones, el registro de organizaciones políticas suspende la inscripción del partido político hasta que las observaciones sean levantadas. Este artículo fue muy cuestionado en el debate de esta ley porque en principio se estaba pidiendo que la sanción no sea la suspensión, sino que la sanción sea la cancelación del partido. Creemos que la cancelación era una sanción muy gravosa, desproporcionada, y que en todo caso nos parecía más adecuado, y creo que así lo ha hecho el Congreso, de aprobar una sanción de suspensión. En la práctica tiene el mismo efecto de la cancelación, porque el partido, mientras esté suspendido, no va a poder participar en elecciones. La única deficiencia de esta ley es que la suspensión podría ser eterna, porque no ha establecido la ley hasta qué plazo podría quedar suspendido el partido. Creo que debió establecerse un plazo prudencial, porque si no puede en un plazo determinado subsanarlo, las deficiencias que le ha encontrado a la OMPE, ahí sí creo que hubiera sido pasible de la sanción de cancelación. Creo que ese es un tema a corregir. Si no, podríamos tener eternamente un partido suspendido, con inscripción suspendida en el registro, que no levanta la observación, digamos, que le ha hecho la OMPE, o no paga la multa. Luego tenemos las sanciones. Esta es una incorporación, el artículo 36D de la ley es nuevo, sanciones a personas jurídicas diferentes a los partidos o organizaciones políticas. Es decir, la gerencia de supervisión de fondos partidarios, es decir, la OMPE, va a poder sancionar, por ejemplo, si una persona jurídica, incumpliendo el artículo 31 de la presente ley, de manera directa o indirecta, aporta, ¿no?, de manera indirecta a una organización política. Por ejemplo, las empresas, pues, si aportan a un partido político cuando está prohibido, van a incurrir en infracción grave y se les va a multar. También si un medio de comunicación de radio y televisión difunde propaganda electoral distinta a la que se contrata por la franja electoral, incurre en infracción grave. Es decir, si una radio o una televisora contrata con los partidos o los candidatos, incurren en falta grave. Y si una entidad pública o privada no entrega la información que le solicita la OMPE en el tema de supervisión de fondos, incurre en infracción grave y también le cae la sanción. Luego tenemos la mejora al artículo 37 que habla de la franja electoral, que es el financiamiento público indirecto, lo han denominado ahora. La franja electoral antes duraba 30 días. Ahora, como ya los partidos y los candidatos no pueden contratar spots en radio y televisión, se ha visto por conveniente ampliar la franja a 60 días, 2 meses, es decir, el doble de lo que duraba antes. Entonces, los partidos políticos y las alianzas con candidatos inscritos van a tener acceso gratuito, de acuerdo a lo que establece la ley, a los medios de radiodifusión y televisión de propiedad privada o del Estado de señal abierta, canales nacionales de cable de alcance nacional, estaciones de radio públicos o privados, y a contratar publicidad diaria en redes sociales. ¿Bien? Entonces, se amplía la franja a 60 días, el doble de tiempo que antes, pero además no solo es en radio y televisión, canales de señal abierta, sino también en canales de cable de alcance nacional, pero además va a incluir redes sociales, es decir, la franja electoral, la OMPE va a contratar espacios en redes sociales para asignarlos a los partidos que están compitiendo. Entonces, la OMPE va a recibir una asignación presupuestaria, junto con el presupuesto electoral, se ha recibido un dinero para la franja electoral, y con este dinero se va a contratar esa publicidad. Los precios convenidos con los medios de comunicación deben ser considerados para una tarifa social. Ahí va a tener que negociar la OMPE con los medios para que las tarifas no sean muy, muy altas. Los medios, como se dijo, están prohibidos de contratar propaganda para los partidos, para las organizaciones políticas y sus candidatos, sea a través de tesoreros responsables de campaña, es decir, ni por intermedio de terceros.
Y en la utilización de la franja, los partidos políticos, alianzas electorales y la Oficina Nacional de Procesos Electorales deben asegurar que se realice bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres. Esta es una innovación de la norma. Se establece que la franja debe ser utilizada por los partidos y alianzas bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres. Es decir, no se debería asignar la franja para dar mayor publicidad a candidatos hombres en desmedro de mujeres. Debe haber un trato igualitario, digamos. ¿Cuánto va a durar la franja? La franja ahora tiene mayor cobertura, va todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Antes era menor tiempo, era 30 días, ahora es 60 días, pero va de las 6 de la mañana a las 11 de la noche. ¿Cómo se reparte? La mitad del tiempo debe estar debidamente valorizado y se divide equitativamente entre todos los partidos y alianzas con candidatos inscritos. La otra mitad se distribuye proporcionalmente a la representación con la que cuenten los partidos en el Congreso, es decir, los partidos que tengan mayor representación van a contar con mayor acceso a la franja, y los partidos que participan por primera vez van a disponer de un tiempo equivalente al del partido que tenga la menor adjudicación de escaños. En el caso de las redes sociales, sí, la OMPE va a contratar esta publicidad diaria hasta en 3 redes sociales y se va a repartir equitativamente entre los partidos políticos y alianzas sin distinción de si estos tienen representación en el Congreso. Una innovación de la ley es que la OMPE pondrá a disposición de los partidos un módulo dentro del portal digital de financiamiento con el catálogo de tiempos y espacios disponibles para la contratación de publicidad en radio, televisión y redes sociales. En este catálogo se van a poder inscribir en calidad de proveedores todos los medios de comunicación formales a nivel nacional, independientemente de su alcance, rating y sintonía. Entonces, los partidos van a encontrar un catálogo de proveedores de publicidad para la franja. Y entonces ya no será la OMPE el que asigne en qué medios los partidos van a poder hacer su publicidad, sino que cada partido, esto es nuevo, ojo, cada partido de alianza va a elegir directamente, de acuerdo a sus preferencias y a la adjudicación económica que le corresponde, los tiempos y espacios disponibles en el portal digital de financiamiento, de acuerdo al reglamento que apruebe la OMPE. Es decir, si te dan 100, por ejemplo, 100 soles, esos 100 soles, estoy hablando por ejemplo, ¿no? De ganar 1.600.000 soles, 500.000 soles, ese monto que te toca para la franja, tú, el partido, va a ser el que decida entre qué medios, en qué radio, en qué programa de televisión, en qué programa radial pone su franja, dentro del monto que le ha tocado de la bolsa. Esto es una innovación en cuanto a la distribución de la franja electoral, por lo tanto será responsabilidad de los partidos cómo es que utiliza, cómo le saca provecho a la franja electoral. Ya no será la OMPE el que asigne estos espacios, sino los partidos serán los que elijan en qué espacios gastar el dinero que les corresponde de la franja. Los espacios que no se utilicen, la OMPE los utilizará para programas educativos. Luego tenemos el artículo 42, el famoso artículo que sanciona la conducta prohibida en la propaganda. Este artículo ha ido mutando en el tiempo. Recuerden que la primera vez que se aplicó fue en las elecciones del 2016, las famosas dádivas, que aplicaba de frente la sanción de exclusión al candidato que infringía la norma. Por eso que en el 2016 un candidato presidencial, unos vicepresidentes fueron excluidos en pleno proceso electoral por haber entregado o prometido dádivas. La ley se modificó para el 2018, para las elecciones subnacionales. Ya la sanción de exclusión no se aplica de frente, primero se aplica una multa y solo si hay reincidencia hay sanción de exclusión. Pero es muy difícil que alguien reincida porque primero tendría que haber acabado el procedimiento sancionador de la primera falta. Y entonces ahora lo que se prohíbe es que los candidatos en el marco de un proceso electoral están prohibidos de efectuar entrega o promesa de entrega de dinero. Ojo, no se puede entregar dinero, regalos, dádivas, que son lo mismo, alimentos, no se puede entregar sacos de arroz, fideos, no hay que jugar con los electores,
No se podrá entregar medicinas, es decir, no podrán los candidatos utilizar la pandemia para regalar medicinas, no se puede regalar agua, bidones de agua, llevar camiones cisterna, no se puede regalar materiales de construcción y tampoco se puede regalar enseres del hogar, no puedes regalar pues, ningún enser del hogar u otros bienes, de manera directa o a través de terceros. ¿Bien? La excepción es que con ocasión del desarrollo de un evento proselitista, de un evento de campaña gratuita, se haga entrega de bienes para consumo individual e inmediato. ¿Qué significa que tú en una actividad de campaña puedas entregar bienes para consumo individual e inmediato? Que en una actividad proselitista pues tú puedas entregar, digamos, alguna galleta, una gaseosa, golosinas, algo que el asistente lo pueda consumir en ese momento de manera inmediata. Y además podrás otorgar artículos publicitarios como propaganda electoral, pero que no deberán exceder el 0,3 de la unidad impositiva tributaria. 0,3 de la unidad impositiva tributaria, más o menos, estamos hablando de unos 12 soles, 13 soles más o menos, que es lo que puedes otorgar de artículos publicitarios. Se establece un principio de igualdad y no discriminación por el cual la propaganda no puede contener mensajes sexistas, racistas ni basados en estereotipos de género que perjudiquen o menoscaben la participación de las mujeres y otros colectivos. Se garantiza entonces igualdad y no discriminación en el contenido de la propaganda y se habla de la responsabilidad individual de los candidatos. Esta es una innovación de la ley. Se ha puesto un artículo 42A para eximir de responsabilidad a los partidos de las campañas que hacen sus candidatos al Congreso o al Parlamento andino. Dice que los candidatos responsables de campaña son solidariamente responsables de la propaganda que realicen durante el proceso electoral. No se puede presumir responsabilidad de los partidos políticos por infracción a las normas sobre propaganda electoral prohibida, a menos que se pruebe de manera fehaciente su participación directa o indirecta. Es decir, este artículo lo que hace es salvar de responsabilidad a los partidos sobre los regalos, sobre las dádivas que puedan entregar sus candidatos. Es decir, la responsabilidad es exclusiva del candidato. Bien, eso sería hasta acá mi intervención sobre el tema del financiamiento. Espero que haya sido claro y quedo abierto a las preguntas que pudieran hacerme. Muchas gracias. Agradecemos su participación, doctor Villalobos. Bueno, a ver, por favor, se ha abierto el chat para efectos de que puedan hacer sus preguntas al expositor. Por favor. A ver. Katy, tenemos en preguntas y respuestas, tenemos algunas preguntas. A ver, un momento. Ya. A ver, tenemos una pregunta de la señora Luz Milagros Heredia Mori. Ella indica: buenas noches. Respecto a la fiscalización de la publicidad estatal en redes sociales, usted publicó que se está yendo más allá de lo que estipula el artículo 192 de la LOE. ¿Cree usted que debería estar permitido dicha publicidad estatal? Sí, ¿puedo contestar? Sí. Sí, claro, sí. Ya, gracias. Esa es una pregunta que no es del tema del financiamiento público, es un tema de publicidad estatal, de un comentario que he hecho yo en mis redes sociales. Efectivamente, lo puedo comentar acá rápidamente, pero no es el tema. Aboquémonos a las preguntas sobre el tema. El Jurado Nacional de Elecciones, a través del área de fiscalización, está haciendo labores de fiscalización sobre la publicidad estatal que no pueden publicar las entidades públicas, digamos, ¿no? Porque a partir de la convocatoria, el artículo 192 prohíbe que las entidades públicas contraten espacios o publicidad en los diferentes medios de publicidad. Sin embargo, las entidades públicas, las diversas entidades públicas, desde que existen redes sociales, tienen sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, que son de manera gratuita. Las entidades no pagan por esas redes sociales para publicar y entonces
ahí hay una discrepancia con el criterio que utiliza el área de fiscalización para prohibir que las entidades difundan sus actividades en esos medios. En todo caso, es un tema que queda abierto a discusión y que seguramente en su momento el Pleno del Jurado podría resolver alguna apelación que alguna entidad pudiera presentar a esos procedimientos sancionadores que se están iniciando por publicidad en Facebook. Lo que está prohibido, en mi opinión, de acuerdo al 192, es la publicidad que se contrata en radio, televisión, afiches, banners, vía pública, ¿no? Cualquier medio de publicidad no tradicional. Gracias. Gracias, doctor Villalobos. A ver, tenemos la siguiente pregunta de Jimena Vázquez. Dice, en el caso del artículo 36C, se ha incluido que, de verificarse la reincidencia de infracción grave, la OMPE otorga plazo en subsanar de 12 meses. En caso la OPE no cumpla con subsanar la infracción, la OMPE informa a la Dirección Nacional, a la DNROC, para que suspenda la OPE. Este artículo no especifica el tiempo, pero se puede aplicar de manera supletoria el artículo 13, inciso E de la Ley 3995. No, porque como es una sanción, no puede ser aplicada por analogía, ¿no? Si la ley no ha establecido el plazo de suspensión, no le puedo aplicar un plazo que está establecido en otra norma. Gracias. La siguiente pregunta viene de Sofía Arteaga. Dice, ¿de qué manera se hace efectiva el cobro de las sanciones? Y si es verdad que los partidos políticos sí pagan. Como señalé en la presentación, la ley ahora sí ha establecido o le está dando facultades de cobranza coactiva a la OMPE. Antes la OMPE no tenía facultades para cobrar coactivamente, ahora lo va a poder hacer. Y sí hay partidos que pagan, tengo conocimiento que la OMPE llega a conciliaciones con algunos movimientos o partidos para fraccionar sus deudas, porque recuerden que hay una modificación a la ley de organizaciones políticas que impide a las organizaciones políticas hacer modificaciones en su partida registral si es que no están al día en sus multas. Si es que no han pagado las sanciones que tienen, no pueden hacer modificaciones en sus fichas. Por ejemplo, renovar sus juntas directivas, a su tesorero. No podrías cambiar a tu personero si es que no estás al día en esas multas. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de la señora Milagros Elizabeth Valera. Ella indica, ¿usted considera que las modificaciones del financiamiento del partido político se han realizado a base de un fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones políticas, asegurando que cuando hay un incumplimiento a las normas de este tipo de rendición se darán sanciones efectivas? Es innegable que las normas que se han aprobado, y lo han reconocido diversos sectores, no solo de la academia, sino el mismo Ejecutivo, en la Ministra de Justicia, partidos políticos, han reconocido que esta ley es un avance. Tenemos una mejor regulación del financiamiento en comparación a las elecciones del 2016 y 2011. Los efectos del financiamiento ilegal que tuvieron las empresas brasileras a favor de diversos partidos han hecho de que se tomen varias medidas para evitar que eso vuelva a ocurrir. No es una ley perfecta, hay todavía cosas por mejorar, pero sí creo que el bancarizar los aportes a partir de 1.050 soles evita pues, que se haga el famoso pitufeo. Evitar que las empresas aporten también es un avance. Por ejemplo, también las sanciones que se están estableciendo pecuniarias, no solo para los partidos, sino también para las personas jurídicas que incumplan la ley. Creo que es un avance notable y que democratizará la elección, volverá a la elección una competencia de iguales, el hecho de que en el referéndum del 2018 se haya prohibido que los partidos y los candidatos contraten publicidad en radio y televisión. ¿Por qué? Porque ese concepto de la campaña era la que la encarecía, es decir, los partidos necesitaban captar mucho dinero para poder tener spots en radio y televisión porque era la mejor manera de obtener mayores votantes. Y entonces los partidos grandes o los que tenían dinero le sacaban una ventaja enorme a los pequeños que no podían obtener ese financiamiento o que no estaban pues, dispuestos a venderse y obtener financiamiento ilegal. Al haberse reducido ese gasto o prohibido ese gasto, entonces todos están en igualdad de condiciones porque ya no necesitas tanto dinero para la campaña
o por lo menos para pagar la pauta en radio y televisión. Muchas gracias. Bueno, tenemos la pregunta de la señora Elisa Vilcapoma Román. Ella indica, al incluir la franja electoral por redes sociales, ¿se considera infracción la propaganda electoral que se emita por las redes de la organización política y o candidato? No, una cosa es la publicidad que tú puedas sacar en tus redes gratuitamente, ¿no? Y otra cosa es la publicidad que tú vas a tener en las redes sociales, pero pagadas por la OMPE, ¿no? La OMPE a través de la franja electoral va a contratar con las redes sociales y te va a dar acceso a esa red social pagada. Otra cosa es la publicidad que tú puedas hacer en tu cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter, de tu TikTok, en la que tú desees, si es gratuita, ¿no? Entonces no habría infracción. Muchas gracias. Bueno, tenemos la última pregunta. Es del señor Elmer Silva Seas. Dice, doctor Villalobos, gracias por la excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿qué medios de prueba son idóneos para acreditar la transgresión a la norma con respecto a dádivas de los candidatos? Saludos desde Puno. Gracias porque le haya gustado la ponencia. Bueno, ya hay una amplia experiencia a nivel de criterios establecidos por el jurado para sancionar el tema de las dádivas, ¿no? Como les dije, ya no hay la sanción de exclusión, sin embargo, las sanciones de multa sí están establecidas y se han aplicado a varios candidatos que han sido multados. La prueba tiene que ser idónea, tiene que ser objetiva, tiene que acreditar fehacientemente que el infractor, en este caso el candidato, hizo la entrega o hizo la promesa de dádiva, ¿no? Hay muchos medios probatorios, videos, etcétera, ¿no? Que se pueden acreditar en el procedimiento sancionador. Agradecemos su participación, doctor Villalobos. Bueno, como siempre, teniéndolo a usted en todos los eventos académicos. Y bueno, agradecemos también la participación de los asistentes y entendemos que tienen un montón de preguntas, pero debido al tiempo, es que yo paso ya en mérito a la exposición que se hará entrega sobre el diploma de reconocimiento a nuestro expositor. Estará a cargo del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, el doctor Yuri Alejandro Chesman Olechea, para lo cual le cedo el uso de la palabra, quien también dará por concluido el evento académico. Gracias. Doctor. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo se llama? José Villalobos. La verdad que siempre ha sido un gusto tenerlo como en nuestra escuela, como conferencista y docente en los programas o actividades académicas. Por ello es que la Escuela Electoral otorga la presente constancia en reconocimiento a su valiosa participación en el programa de formación pública, democracia y gobernabilidad como exposición de un martes electoral internacional con su ponencia nuevas reglas sobre financiamiento de partidos y campañas electorales. Siempre muy agradecido, José Villalobos Campana, por su dissertación excelente. Han participado más de 600 ciudadanos interesados en temas electorales de todo el país. Estamos, creo que, con una gran acogida, y eso se debe nada menos que a la calidad de los expositores que tenemos. Muchas gracias. Y lo tenemos, ojalá que lo tengamos nuevamente en otras actividades. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Muy halagado. A los participantes, siempre nuestro agradecimiento por sus preferencias. A consulta de ustedes, la Escuela Electoral va a la Escuela Electoral va a publicar en su página web la lista de participantes que están aptos para que puedan solicitar la constancia. Pero para ello han debido de ingresar a esta actividad con sus dos nombres y sus dos apellidos. Les debo decir que el registro de la asistencia a los martes electorales u otra actividad de la escuela electoral se realiza automáticamente desde el momento que se inscriben con sus dos nombres y dos apellidos. La plataforma que tenemos nosotros virtual Zoom automáticamente los inscribe y tenemos nada menos que la verificación de ingreso y así como la finalización de su asistencia o permanencia en la actividad académica. No es necesario que marquen o registren su asistencia por el chat, sino simplemente colocar bien sus nombres, sus apellidos, para que puedan ser objeto o tener el beneficio de la constancia de participación. Así que, esperando contar siempre con su presencia y preferencias en las próximas actividades,
Solo me queda agradecerle a ustedes y buenas noches. Cuídense mucho.